Buenas noches mis hermanos, Dios les bendiga, un feliz sábado para cada uno de ustedes. Muy contento de poder compartir con ustedes algunos minutos y hablar acerca de la palabra de Dios y de un mensaje que Dios nos tiene para cada uno de nosotros. Es algo nuevo, yo sé que es algo nuevo para cada uno de nosotros, el estar en este modo virtual, pero es tecnología al uso de la obra de Dios, y es algo maravilloso saber de que el evangelio no se detiene, ¿sí? Sigue, ¿sí? Así como nuestra vida espiritual no se puede detener, debe seguir creciendo. En esta noche quiero compartir con ustedes un tema que tiene como título la predicación del mensaje a la Odisea y la justificación por la fe. Para iniciar en materia, los quiero invitar a que busquemos en nuestra Biblia Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y se nos dice allí: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Cada uno de nosotros sabemos de que el libro del Apocalipsis está lleno de muchos símbolos. Y para nosotros poder entender el mensaje a la Odisea, debemos entender algunos símbolos que aparecen allí en ese versículo que hemos acabado de leer. Él empieza diciéndonos: escribe al ángel de la iglesia. Tal vez usted puede pensar, ¿cada iglesia tiene un ángel? O podemos pensar, ese mensaje es escrito para los ángeles del cielo, no para nosotros, no para un mortal. Pero, ¿saben mis hermanos? Un ángel es un mensajero. Y toda persona y todo ser que sea un mensajero es un ángel, ¿sí? Existen mensajeros celestiales, son los ángeles. Pero nosotros también tenemos un mensaje que dar. En este momento yo les estoy compartiendo un mensaje. Me convierto en un mensajero. Cada uno de ustedes tiene un mensaje que dar, un evangelio que predicar. Es un ángel. Entonces, cuando se nos dice escribe al ángel, se refiere a cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué digo de nosotros si nuestras iglesias no se llaman la Odisea? Y quiero explicarles algo de la Odisea. ¿Saben? La Odisea significa juicio al pueblo o el pueblo del juicio. Cada uno de nosotros, y la iglesia enseña de que el juicio inició en el año de 1844 y se viene desarrollando un juicio en el cielo para nuestro tiempo. Entonces, en el tiempo, nosotros también hacemos parte de esta iglesia de la Odisea. O sea, de que el mensaje es para cada uno de nosotros, para el pueblo de Dios de este tiempo. Ahora, continuemos, y el versículo 14 nos continúa diciendo: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Allí se nos habla de las características que tiene el mensajero, ¿sí? Hay un mensaje que está hecho para la iglesia de la Odisea, pero ¿de quién proviene el mensaje? Allí se nos dice de quién proviene el mensaje. Y quiero concentrarme mucho en el testigo fiel. Para hablar del testigo fiel, los invito a que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5, que nos dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces ya tenemos muy claro para quién es el mensaje y de quién viene el mensaje. El mensaje es para cada uno de nosotros que vivimos en el tiempo de la Odisea. ¿Y viene de quién? De Jesús. Maravilloso, y nosotros nos debemos de sentir privilegiados
porque Dios en su infinita misericordia nos da un mensaje para nuestro tiempo. Antes de continuar avanzando con el siguiente versículo, quiero compartir con ustedes unas características que para mí son muy importantes y a tener en cuenta en este estudio. La Odisea era una ciudad. Fue fundada entre los años 246 y 261 antes de Cristo. Fue fundada por el rey Antioquio II y le puso la Odisea en honor a su esposa, que se llamaba Laodice. Algunas características muy importantes que para mí son importantes porque tienen que ver mucho con el tema que vamos a desarrollar es que la Odisea era una ciudad mercantil. Allí ellos fabricaban unas telas. Las telas más famosas que existían era una tela blanca, dice, y que tenía un color brillante, dicen algunos estudiosos. Y por ende, por ser una ciudad tan mercantil, era una ciudad donde había mucho dinero, había muchos ricos. La Odisea era tan rica que en el año 60 después de Cristo hubo un terremoto que afectó todo el sector donde estaba ubicada la ciudad de la Odisea. Y dice entonces de que Roma donó unos dineros para que todas las ciudades que habían sido afectadas por aquel terremoto se reconstruyeran. Pero los habitantes de la Odisea no aceptaron este regalo. Ellos dijeron, nosotros tenemos suficiente dinero para construir nuestra ciudad. Y así lo hicieron. Ellos reconstruyeron su ciudad con dineros de cada uno de los habitantes. También es muy importante destacar de que en la Odisea habían unas cascadas de aguas termales, donde muchos viajeros de muchas partes asistían a aquel lugar, porque pues las aguas termales son muy llamativas. A nosotros nos gustan mucho las aguas termales. Sé que la gran mayoría tal vez de los que me están viendo en este momento han ido a un lugar donde hay aguas termales. Entonces, estas características tenía la iglesia de la Odisea, que son muy importantes y más adelante vamos a ver por qué. Ahora, vamos a continuar leyendo acerca del mensaje a la Odisea. Vamos al versículo 15, Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 nos dice: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Allí vemos de que la condición que tenía la iglesia de la Odisea era que estaba en equilibrio. Y usted me puede decir, ¿cómo es posible de que ser una persona de equilibrio sea malo? Todos hemos escuchado durante mucho tiempo de que nosotros debemos de ser unas personas equilibradas, de que siempre los extremos son malos. Pero en la vida espiritual, en la vida cristiana, no. En la vida cristiana debemos de ser calientes. Y Jesús lo dijo. Los vamos a leer en Lucas capítulo 11, versículo 23. El libro de Lucas capítulo 11, versículo 23 nos dice: El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Allí vemos de que a Jesús no le gustan los intermedios. No le llaman la atención los intermedios. ¿Sí? O es o no se es. En Testimonios, tomo 1, página 477 y 478, la hermana Elena G. de White dice lo siguiente: el término tibio se aplica a esta clase de personas. Profesan amar la verdad, pero son deficientes en la devoción y el fervor cristiano. No se atreven
No se atreven a abandonar del todo la verdad y correr el riesgo de los incrédulos, pero no están dispuestos a morir al yo y seguir de cerca los principios de su fe. No se empeñan cabal y cordialmente en la obra de Dios. Entonces, vemos de que allí la hermana Elena G. de White nos habla de el peligro y lo delicado que es estar en el intermedio. Entonces, continuando adelante, vamos a leer algo muy importante allí, que Jesús dice, ojalá fueses frío o caliente. Es extraño de que a ti te digan, es mejor que no seas. ¿Sí? Es mejor que no seas. Básicamente lo que Jesús está diciendo es mejor que no seas. Pero saben, tiene mucho sentido el que Jesús te pida que mejor seas frío y no estar en el intermedio, que es ser tibio. Cuando uno es tibio en la vida espiritual, el Espíritu Santo está trabajando en ti constantemente, pero no eres una persona sensible a ese llamado del Espíritu Santo. En cambio, cuando una persona es fría, el Espíritu Santo le llama y él acepta. Apocalipsis 3:16 nos dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Las aguas termales que habían en la Odisea solamente eran para bañarse. No se podían consumir, porque si tú tomabas de esa agua termal, te daban náuseas. Ese es algo mecánico que sucede cuando tomas agua tibia. El agua tibia es un vomitivo. En Testimonios, página 188, la hermana Elena G. de White dice, sería más aceptable para el Señor si los miembros tibios que profesan la religión nunca se hubieran llamado de su nombre. Es una declaración un poco fuerte, ¿no? Son un peso continuo para los que desean ser fieles seguidores de Jesús. Son piedras de tropiezo para los incrédulos. Entonces tenemos un doble problema. Y allí es donde uno concluye algo importante. A veces nosotros nos quejamos porque la obra no avanza. Y nosotros decimos, es que hermanos, estamos en un tiempo tan difícil, la gente no quiere aceptar el Evangelio. Pero ¿hasta qué punto es la gente la que no quiere aceptar el Evangelio? ¿O hasta qué punto es nuestra tibieza espiritual que no permite de que otros entren? Y es algo delicado. Cuando yo leí este texto me preocupé. Porque me dije, ¿yo hasta qué punto estoy siendo una piedra de tropiezo? Y lo más tremendo es que Dios nos llamará a cuentas por ser una piedra de tropiezo. Así que el versículo 17 nos dice, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Allí Jesús está dando el diagnóstico. Está diciendo por qué razón somos tibios. Ustedes recuerdan de que Roma se ofreció a construir la iglesia de la Odisea. Y los habitantes de la Odisea dijeron, no tenemos necesidad de que usted nos ayude. Nosotros tenemos con qué construir. En nuestro tiempo nosotros tenemos ese descaro de decir, no tenemos necesidad. Pero hay algo maravilloso que Jesús hace con el pueblo de nuestro tiempo. Él da el diagnóstico, pero también da la cura, como lo hace un médico. Un médico da un diagnóstico de una persona enferma y le formula ciertos remedios, ciertos medicamentos para curar su enfermedad. De la misma manera Jesús hace con nosotros. Y en el versículo 18 nos dice, por tanto,
yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Parece muy lógico la solución. Pues si tú eres pobre, pues te doy dinero para que no seas pobre. Es lógico, ¿cierto? Si estás desnudo, pues te visto. Eso es lógico. Y el colirio en aquella época se utilizaba para la visión. Dios te está dando la solución a tu problema. Pero allí encontramos otros símbolos también que son importantes. Entonces tenemos, Dios te provee de oro para que seas rico, te viste para que no estés desnudo y te recomienda que uses colirio para que veas. Ahora, vamos a ver el primer aspecto que se nos habla allí del remedio. Y el remedio es que compres de mí oro refinado en fuego. ¿Qué es el oro? Elena G. de White, en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 479, dice: el oro probado en fuego que se recomienda aquí es la fe y el amor. Enriquece el corazón porque se lo ha refinado hasta su máxima pureza, y cuanto más se lo prueba, tanto más resplandece. Entonces, vemos de que allí el oro refinado en fuego es la fe y el amor. Pero la fe, el amor precede a la fe. ¿Cómo así que el amor precede a la fe? Precede es un verbo muy importante. Cuando yo digo el lunes precede al martes, estoy diciendo que es primero. El lunes es primero que el día martes. El amor es primero que la fe. Y yo quiero, mis hermanos, que recuerden mucho eso. El amor es primero que la fe. ¿Por qué es importante entender eso? Y se lo voy a explicar de una manera muy común. Cada uno de nosotros en nuestra vida hemos estado enamorados. ¿Sí? Cada uno de nosotros en nuestra vida hemos estado enamorados alguna vez en nuestra vida. Y hay muchas personas que se ríen acerca del amor y sacan chistes a eso. Una vez escuchaba de que no hay nada más peligroso que una persona enamorada. Que porque una persona enamorada lava el perro que no es de él, limpia la casa que no es de él, lava el perro que no es de él, le cocina a personas que no son de su familia. Eso hacen las personas enamoradas. Si una persona enamorada tiene una cita con su amado o con su amada, y si tiene la cita a las 6 de la mañana, entonces esa persona madruga, se levanta a 4:30 de la mañana, se organiza, se perfuma y está a las 5:30 en el lugar de la cita. Entonces, esa persona hace grandes esfuerzos para tener contento a su amado o a su amada. Y cuando una persona está enamorada, tiene una fe ciega en su pareja. Tiene una fe ciega. Y le pueden decir lo que sea de su enamorado o su enamorada, pero esa persona no va a creer. Le tiene fe a su pareja. Lo mismo ocurre con nuestra relación con Dios. Nosotros, si estuviéramos enamorados de Dios, llegaríamos temprano a la iglesia los sábados. Y sería un lugar maravilloso estar con nuestro amado, ¿cierto? La Biblia dice de que el día santo es una delicia.
Y haz de cuenta, haz ese paralelo, ¿sí? Cuando tú estás con tu amado o con tu amada, es una delicia compartir con esa persona. No importa el lugar, no importa si es un lugar lujoso o un parque o el campo, no importa. Lo que importa es compartir con esa persona. Eso es lo más importante. Y eso es lo que a veces a nosotros nos falta. Nosotros decimos que guardamos el sábado, pero ¿hasta qué punto es una delicia? ¿Hasta qué punto en realidad disfrutamos de esa compañía de nuestro Salvador? ¿Hasta qué punto en verdad para nosotros el sábado es una delicia? Hace poco leía en un libro que yo sé que cada uno de nosotros lo hemos leído, o bueno, no sé si no has tenido la oportunidad de leerlo, te invito a que lo leas, que se llama Cuando Dios dijo acuérdate, de Mark Finley. Y allí en ese libro, él cuenta la anécdota de una mujer que fue adventista durante mucho tiempo. Y ella dice de que ella aprendió y comprendió y sintió de que el sábado era una delicia santa cuando se fue de la iglesia. Y eso es algo aterrador y preocupante. ¿Cómo así? Que ella empezó a disfrutar del sábado cuando ya no estaba en la iglesia. Y es por una sencilla razón, mi hermano. Porque a veces nosotros hacemos las cosas no por amor, sino por costumbre. Bueno, estuvimos hablando del sábado, no queremos ser tan legalistas. Hablemos entonces de los diezmos y las ofrendas. Porque en ocasiones a nosotros nos duele devolver lo que a Dios le pertenece. Es por la sencilla razón de que no amamos lo suficiente. Cuando nosotros comprendemos de que en nuestro corazón debe generar y debe fluir esa gratitud a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado, nosotros vamos a darlo con mucho gusto. Hay una frase que yo encontré que me gusta mucho. Son dos frases que les quiero compartir a usted. La primera es: sin amor no hay cristianismo. Entonces eso nos debe llevar a pensar y a preguntarnos: ¿verdaderamente soy un cristiano? Verdaderamente a mí lo que me motiva y me mueve, que es la segunda oración que les quiero compartir, verdaderamente a mí lo que me mueve es el amor o es la costumbre. Verdaderamente yo guardo el sábado y para mí es una delicia santa. Verdaderamente ese tiempo que yo gasto, tal vez es una palabra que no está bien, invierto, ese tiempo que yo invierto en la iglesia, me da gozo y alegría estar allí. Y en todo lo demás que yo hago en mi vida, ¿sí? Para mí, mis hermanos, y he pensado mucho esto, y es un concepto que yo tengo, antes de nosotros desarrollar cualquier característica y cualquier fruto que Dios nos muestra en su santa palabra, debemos desarrollar y evaluar si verdaderamente amamos a Dios. Y ahí parte todo. Básicamente, lo que decimos de que el amor precede a la fe, nos quiere decir de que si usted no tiene amor, no va a desarrollar fe. No la va a desarrollar. Y mire de que el texto nos dice de que ese oro era probado en fuego. Ese oro era probado en fuego. El amor tiene que ser probado, mis hermanos. Siempre en una relación de pareja el amor tiene que ser probado. Y a veces, ¿por qué hay tanta incredulidad en nuestra iglesia? Y es por falta de fe. Y es por falta de amor. Si yo amara verdaderamente a Dios cuando viene una prueba, cuando tengo que pasar por el fuego, yo voy a estar confiado de que eso se va a resolver y que Dios está conmigo y que Dios me va a ayudar. Pero en ocasiones nuestra respuesta a la prueba es no creer más en Dios y decir Dios no existe. Pero si verdaderamente yo amara, yo esperaría en Dios y viviría confiado. Entonces,
Por eso para mí es muy importante el amor hacia Dios. Ahora bien, la otra frase que les quiero compartir es que el amor es la motivación suprema. Y ahora usted me puede decir, bueno, ¿y cómo hago yo para conseguir el amor y la fe? Eso lo da Dios, eso lo da el caminar y el trasegar diariamente con Él. El estudiar su palabra y en conocerle. Yo no puedo amar a alguien que no conozco. Hay un texto bíblico que dice, el que no ama a Dios no lo conoce, porque Dios es amor. ¿Sí? En eso se resume esto. Yo primero tengo que desarrollar un amor genuino y puro de mí hacia Dios. Y cuando yo tengo amor por Dios, voy a amar a mi prójimo. Ya eso sería otro tema. Pero cuando yo tengo amor hacia Dios, yo le creo y le tengo fe. Entonces, ya encontramos la primer cura y la primer necesidad que tenemos hoy en día. Y lo que más necesitamos es desarrollar amor hacia Dios, para desarrollar fidelidad, lealtad y fe. Ahora, entre las curas que Dios da, dice, y vestiduras blancas para vestirte. Estamos desnudos. Y cuando hablamos de vestiduras para vestirte, hablamos de la justificación por la fe. El Espíritu de Profecía en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 479, nos dice, la vestidura blanca es la pureza de carácter, la justicia de Cristo impartida al pecador. Es la verdad, una vestidura de tejido celestial que puede comprarse únicamente de Cristo para una vida de obediencia voluntaria. Para entender un poco más acerca de la justificación de la fe y del vestido y de ese manto que Dios nos recomienda comprar, tenemos que ir y recordar el Edén, Adán y Eva en el Edén. La Biblia registra de que cuando Adán y Eva estaban en el Edén no utilizaban trajes ni vestidos como nosotros. Dice de que ellos estaban vestidos de una luz. Pero cuando Adán y Eva pecaron, ese vestido se perdió, se desapareció. Y cuando ellos se vieron desnudos, sintieron vergüenza. Entonces tuvieron la necesidad de hacerse unos vestidos. La Biblia dice que hicieron unos vestidos de hojas. Y tal vez eran un poco deficientes aquellos vestidos. Dice entonces de que Dios los vistió de otra manera, ¿sí? Les hizo unos trajes de pieles que eran más óptimos y mejores y de mejor calidad, y eran tal vez eran más aptos para ellos. Nosotros estamos desnudos, pero hablándolo de una manera espiritual, es que el pecado ha hecho tanta mella en nuestra vida que ha desboronado nuestro carácter, ¿sí? El vestido tiene que ver mucho con el carácter. Entonces, nosotros para Dios nos ve y nos ve desnudos, porque el pecado nos ha dejado así, desnudos, como los dejó a Adán y a Eva. Por eso es necesario, mis hermanos, que compremos ese vestido que Jesús nos da, que es la justificación por la fe. Ahora, ¿qué es la justificación y qué es la justicia? Existen dos clases de justicia. La primera es la injusticia imputada, es la que nos da el derecho al cielo. Y existe la justicia impartida, la que nos da la idoneidad para el cielo. Para entender esto un poco más, vamos a imaginarnos de que una aerolínea hace un sorteo para ir a conocer Alaska. Alaska es un lugar muy frío, ¿sí? Y entonces
nos meten a ese sorteo y te ganas el sorteo. Entonces ya tienes la primera parte, ¿sí? Ahora, para tú poder estar un buen tiempo en Alaska, debes como mínimo llevar un traje para cubrirte del frío. Justicia impartida, ¿sí? Entonces, la justicia imputada es que te ganaste el viaje, tienes el derecho a ir a Alaska gratuitamente. Pero para estar allá tienes que hacer ciertos preparativos para poder estar allá. Ahora, ¿qué condiciones debemos de tener para nosotros adquirir las vestiduras blancas que ofrece Cristo? En primer lugar, tenemos que tener un reconocimiento de la propia pecaminosidad, impotencia e indignidad, lo que no tenía el pueblo laodicense, ¿sí? Ellos eran autosuficientes, y esa palabra la voy a repetir mucho, eran autosuficientes, ¿sí? Si yo no reconozco que soy pecador, pues entonces voy a vivir tranquilo, estoy en una zona de confort, tranquilo. Ahora, el segundo punto, la segunda condición es el apropiarse por la fe de la justicia de Cristo. Para yo poder recibir de esa justicia, debo tener fe. Y ya habíamos visto de que para poder obtener la fe, debo tener amor. La justicia imputada se nos adjudica gratuitamente. Es nuestro derecho al cielo. Nos hace justos a los ojos de Dios instantáneamente. La recibimos solo por fe. Implica arrepentimiento, confesión y aceptación de Cristo. Elena G. de White, en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 479, nos dice: la vestidura blanca es la pureza de carácter. La justicia de Cristo impartida al pecador es la verdad, una vestidura de tejido celestial que puede compararse únicamente a la de Cristo para una vida de obediencia voluntaria. El colirio es aquella sabiduría y gracia que nos habilita para discernir entre lo malo y lo bueno y para reconocer el pecado bajo cualquier disfraz. Ahora, la justicia impartida son 4 puntos que debemos de entender. Es impartida, es un proceso paulatino de crecimiento. Es nuestra preparación al cielo. Transforma nuestro carácter y también se recibe por medio de la fe. Cuando nosotros hablamos de justicia impartida, también estamos hablando de santificación. Usted puede tener la justicia imputada, Dios te la da. Inmediatamente tú te arrepientes, reconoces tu pecado, te arrepientes, Dios te brinda esa justicia, ese vestido, pero la imputada, o sea, el derecho para ir al cielo. Pero la impartida es ese proceso que yo debo hacer para vivir en el cielo. Yo no puedo llegar al cielo con mi carácter, se los aseguro. Con mi carácter en el cielo no podría vivir. Si yo tengo un carácter donde está el orgullo, donde soy tosco, donde soy egoísta, ¿sí? En el cielo no puede haber eso. Y entonces si usted dice, uy, estamos llevados, porque si no podemos vivir así como somos, está complejo. Pero saben, eso es un proceso largo, que dura toda la vida, ¿sí? Yo llevo 33 años santificándome. Y usted puede decir, hermano, entonces usted ya es santo. Pues no. Porque durante ese proceso que cada uno de nosotros desarrollamos, durante toda nuestra vida, caemos. ¿Por qué? Porque el yo que está ahí adentro, que es el gran problema de la raza humana, a veces quiere volver a salir. Ese viejo hombre a veces quiere volver a salir.
y hace de que se trunque un poco ese proceso de santificación. Yo comparo la santificación con un proceso musical, es lo que yo conozco, ¿sí? Mire, tengo una estudiante muy especial. Ella sueña con ser una gran violinista. Y entonces ella llega a clase, yo le pongo un ejercicio y obviamente yo como buen profesor, si veo de que mi estudiante no logra hacer bien el ejercicio, pues no puede avanzar al siguiente. Entonces ella se desespera: profe, es que yo ya no quiero tocar más ese ejercicio, llevo más de un mes haciéndolo y no avanzo. Yo le pregunto: bueno, y usted, cuénteme, usted, ¿cuántas horas a la semana practica? Y ella me dice: profe, yo nomás practico cuando vengo a clase. Es imposible que avance así. Es muy difícil, ¿sí? En la música es un proceso constante donde usted debe practicar todos los días. Todos los días. Y si usted deja de practicar un día, al día siguiente va a sentir de que le hizo falta la práctica del día anterior. Así es la santificación. Nosotros estamos en el proceso contentos, pero caemos. Eso trunca nuestro avance. Y el caer es algo, el caer en pecado es algo que a veces nosotros no lo podemos controlar. Es muy difícil controlarlo. Porque en nuestra voluntad, sé que cada uno de nosotros no desea ser pecador. Pero es nuestra naturaleza y a veces tenemos que lidiar con ella. Por eso es tan importante, mis hermanos, que cuando uno de nuestros hermanos caiga en pecado, no lo empujemos ni lo hundimos más. Él necesita levantarse pronto. Es levantarse pronto. Es como los zanqueros. ¿Saben? Uno a veces se asombra de esas personas, cómo hacen para subirse en esas vainas tan altas. Y eso es un palito, sostenerse ahí sin caerse. Y uno dice: tal vez estas personas nunca se caen. Y un zanquero está expuesto a caerse. Pero el profesor que le está enseñando a esa persona a montar zancos, cuando esa persona se cae, inmediatamente lo levanta y no deja que se quite los zancos. Porque el profesor sabe de que si él se quita los zancos, en ese momento nunca más se va a volver a montar. Porque le genera miedo. Mi hermano, yo no sé si hoy usted está en pecado. No lo sé, usted lo sabe, Dios lo sabe. Pero mi invitación, mi hermano, es a que usted se levante hoy. Y vuelva y se monte en este proceso de la santificación. Porque si tal vez no se monta hoy en ese proceso de santificación, nunca más lo vuelva a hacer. Por eso es necesario, mis hermanos, que en nuestra vida nosotros desarrollemos la santificación, porque es la idoneidad para estar en el cielo. Quiero compartir con ustedes un texto de mensaje para los jóvenes, página 97. Nadie diga: no puedo remediar mis defectos de carácter. Si llegáis a esta conclusión, dejaréis ciertamente de obtener la vida eterna. La imposibilidad reside en vuestra propia voluntad. Si no quieres, no podéis vencer. La verdadera dificultad proviene de la corrupción de un corazón no santificado y de la falta de voluntad para someterse al gobierno de Dios. Mis hermanos, yo sé de que la lucha más grande que nosotros tenemos en nuestra vida es el carácter. Y Jesús nos lo diagnostica. Usted necesita tener un vestido nuevo, un carácter nuevo. Por medio de nuestro carácter no somos idóneos para estar en el cielo. Ahora quiero que vayamos a un texto que está en Mateo capítulo 22. En Mateo capítulo 22 vamos tal vez no lo vamos a leer, pero quiero que lo tenga en cuenta para que en un espacio que usted tenga, estudie la parábola de la fiesta de las bodas. Allí también se nos habla de la justificación por la fe
y de esa vestidura blanca que necesitamos tener. Se nos cuenta en la parábola, Jesús nos cuenta de que un hombre una vez iba a hacerle la boda a su hijo e iba a hacer la fiesta. Las fiestas en aquel entonces, en el tiempo de Jesús, eran fiestas muy largas. Y entonces dice que aquel hombre tenía los invitados para la fiesta y mandó a sus siervos a que llamaran a la gente para que fuera a la fiesta, y las personas y los invitados no quisieron ir. Dice entonces que aquel hombre volvió a mandar a sus siervos, a sus trabajadores, para que les dijeran: mire, ya tengo todo preparado. Sí, tengo los toros, las ovejas, los becerros, tengo el vino, todo está listo. Ya invertí dinero para esta fiesta, pero ustedes no quieren venir. Necesito que vengan a la fiesta. Pero dice que los invitados no quisieron ir. Pero la fiesta se tenía que realizar. Ya habían gastos, ya había entrado en gastos aquel hombre. Tenía que tenía que suceder la fiesta. Entonces dice de que aquel hombre dijo a sus trabajadores: bueno, pues como no quieren venir los invitados a la fiesta, vayan y párense en las calles de la ciudad, en los caminos, entren a las casas y díganle a la gente que venga a la fiesta. Y dice de que así se hizo. Y fueron muchas personas a la fiesta. Dice entonces de que entró aquel hombre a la fiesta, el que había hecho la fiesta, su hijo de las bodas. Dice que le pareció muy particular algo, y era que había un hombre que no estaba vestido de boda. Y es curioso, uno dice, bueno, pero es que era lógico de que a la fiesta hubiera alguien que entrara sin prepararse para la boda, porque fue una cosa así de urgencia, ¿sí? Yo no pensaba ir a la boda, pero me invitaron, entonces yo voy, y tal vez esta persona no tenía vestido para entrar. Entonces aquel hombre dice: vea, ¿usted por qué está sin vestido? ¿Usted por qué no tiene el vestido de boda? ¿Saben? En el versículo 12 de Mateo capítulo 22 nos dice: y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Por qué aquel hombre se quedó callado? Es la pregunta. ¿Por qué no dijo: no tenía vestido, no tenía plata para comprarme el vestido, entonces porque él no había una excusa? Aquel hombre se quedó callado porque no tenía excusa alguna para decirle por qué no había ido vestido de boda. ¿Y saben por qué no había la excusa? Porque aquella persona que los invitó a la boda les dio el vestido. Les mandó el vestido. ¿En qué fiesta de boda hacen eso? Cuando usted lo invitan a una boda, usted le toca que ir a comprar el vestido o usar el vestido viejo que tiene en casa, ¿sí? Pero en aquellas bodas, aquel hombre les había propicionado, les había dado el vestido para que fueran bien elegantes. Pero aquel hombre, por pura terquedad, no se lo puso. Dice entonces de que el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mis hermanos, nosotros en nuestra vida debemos desarrollar esta justificación. La imputada ya la tenemos, ¿sí? Y si no la tenemos, por fe podemos acceder a ella. Pero tenemos que entrar en ese proceso de santificación. Es muy importante ese proceso de santificación. Para terminar, quiero compartir con ustedes Apocalipsis 3:20, que es un mensaje que Dios le tiene para la Odisea. Todos nosotros no lo sabemos. Nos dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Este versículo se le puede dar dos interpretaciones o dos aplicaciones que son válidas en este momento en el que estamos viviendo.
Cuando Jesús dice, aquí estoy a la puerta, es porque ya está próximo. Está cerca. Está muy, muy cerca. ¿Saben? Dios está cerca. Está cerca su segunda venida. Usted me puede decir, pero hace tiempo están diciendo de que Jesús está cerca. Es más, mi abuela, ella falleció aproximadamente hace 15 años. Y ella murió creyendo y predicando de que Jesús está a la puerta. Y han pasado ya 14, 15 años más o menos y no ha pasado nada. Pero hoy, por lo que vemos y vemos cómo está el mundo y en esta situación en la que estamos pasando hoy con esta pandemia, se nos corrobora y se nos da con certeza de que Dios está cerca. Por eso, este mensaje de hoy para usted y para mí, necesariamente debemos de buscar la justificación. La otra aplicación, que tal vez es la más acertada del texto de Apocalipsis 3:20, es muy interesante. ¿Por qué Jesús no quiere entrar a desayunar o a almorzar? ¿Por qué tiene que ser a cenar? Y tiene un significado muy, muy bonito. En la época en la que Juan escribió esto, siempre cuando una persona iba a cenar a otra casa, esa persona se quedaba a dormir en esa casa. Y ya al otro día se levantaba temprano, seguramente también desayunaba al otro día y tomaba su camino. Porque Dios quiere entrar en nuestro corazón. Dice, aquí estoy a la puerta de tu corazón. Y si alguien me abre, yo entraré y cenaré con él. Porque Dios no quiere, Jesús no quiere estar ahí un ratico. Jesús no quiere estar un momentico, Él quiere quedarse en tu vida. La mayor necesidad que tenemos en nuestro tiempo es que Jesús viva en nuestra vida. Abramosle la puerta a nuestro Salvador. Él está dispuesto a darte grandes bendiciones. Es más, qué gran bendición que Jesús te vista con su carácter para que tú seas acepto para Dios. Eso es un milagro grande. Es un milagro maravilloso lo que Jesús está haciendo por cada uno de nosotros. Te pone ese vestido para que delante de Dios seas una persona perfecta e idónea para entrar en el reino de los cielos. Jesús ya hizo todo por cada uno de nosotros. Ahora nosotros somos los que tenemos que actuar. Jesús está a las puertas. Jesús está a la puerta. Está próximo. Ábrele la puerta de tu corazón para que sea una vida llena de bendiciones y para que podamos recibir la recompensa más maravillosa, que es estar en el reino de los cielos junto a nuestro amado, junto a esa persona de la cual estamos enamorados, junto a esa persona que ha dado todo, dio su vida. ¿Quién da la vida por otra persona? Solamente Jesús lo hizo y lo hizo por ti y por mí y de una forma gratuita. Y lo que más anhela Jesús en este momento es que tú y yo estemos con Él. Que Dios les bendiga en esta noche. Espero de que este tema haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Para mí lo fue. Aprendí muchas cosas nuevas. Y hermanos, cuidémonos en estos momentos tan difíciles. No perdamos la fe. Alimentémonos día a día. Sé que para muchos de nosotros es difícil estar el sábado en casa. Es algo nuevo, ¿sí? No es porque no queramos, nos tocó. Pero mi hermano, lo que les dije al principio, la iglesia soy yo, ¿sí? Cada uno de nosotros somos la iglesia y la iglesia está donde tú estés. Que Dios les bendiga.